justo te estaba presentando cuando has entrado, pero voy a aprovechar a que te presentes tú y nos digas quién eres. Ujú. Pues mira, mi nombre es Teresa Aznar, soy ginecóloga y obstetra hasta hace muy poquito. Ahora me dedico sobre todo a la ginecología regenerativa, a todo lo que es la ginecología integrativa y desde luego pues ayudar a esta etapa de la menopausia que me parece tan importante. Entonces, llevo acompañando a todas las mujeres en esta etapa durante muchísimos años. Deciros que esa etapa no es el final de nada, sino que es el inicio de una nueva fase que desde luego vamos a intentar o intentamos todos los compañeros y especialmente en mi caso que la viváis con plenitud, con un equilibrio y sobre todo que conozcáis de primera mano todo lo que podemos hacer. Yo estoy en Castellón, estamos con varias compañeras, tengo una clínica que se llama Clínica Ginenova Mm, y llevamos ya casi 30 años tratando y cuidando a todas las que queréis. ¿Mm? bueno, vale, pues voy a aprovechar a hacerte preguntitas, que tengo una serie preparada de las cosas más comunes que yo normalmente me suelo encontrar y estoy segura que a ti también te suele pasar, ¿no? Cuando vienen las mujeres y acuden a ti. Bajo mi experiencia veo que hay muchas mujeres que a partir de los 40, 45 empiezan a experimentar una serie de cambios y no saben exactamente qué les está pasando, ¿no? Acuden muchas veces al médico y se sienten como muy perdidas y a su vez no les explican nada, ¿no? Todo es como muy normal y muchas veces es como es el estrés. Ujú. Entonces, ¿cómo una mujer puede empezar a saber si está entrando en la perimenopausia o ya está en esta fase más hacia la menopausia? Bueno, esto que has dicho es muy importante porque efectivamente todas las mujeres que empiezan, no todas empiezan con los síntomas y con la menopausia a la misma edad. A mí me parece que tendríamos que aclarar bien que la menopausia puede aparecer en tres edades diferentes, ¿vale? Por eso es muy importante que siempre les preguntemos a nuestras madres a qué edad tuvieron ellas la menopausia, porque sabes que esto es muy hereditario. Entonces, como es muy hereditario, es fundamental que ya tengamos, bueno, pues esa idea de cuándo nos puede llegar. Vale, hay mujeres que les vienen muy, muy pronto, normalmente suelen ser causas genéticas, es lo que se llama una insuficiencia ovárica precoz. Es decir, el ovario está agotado por múltiples motivos, porque ya nació con muy poco reserva folicular, con lo cual se agota muy pronto. ¿Y a qué edad? Pues antes de los 40 años, eso es muy pronto. Con lo cual, todas estas pacientes que tienen esa insuficiencia ovárica prematura, es muy importante que las vigilemos desde ese principio, ¿vale? Luego tenemos otra etapa donde nos puede llegar la menopausia, que es entre los 40 y los 45, que es, digamos, la menopausia precoz. Estas pacientes también sufren mucho porque les llega muy pronto. Y luego ya tenemos la edad media de la menopausia, que más o menos en España podríamos decir que son los 51, 52. Vale, ¿y cómo vamos a notar? Digamos que podemos incluso notar síntomas de estos cambios incluso de 2 a 7 años antes de que nos venga la menopausia. Es decir, que sí que es importante que cuando nosotros notemos, por ejemplo, síntomas como que nuestras reglas empiezan a alterarse o como que, por ejemplo, tenemos pues un poquito de insomnio, algún sofoquito, un poquito más de ansiedad, notamos a lo mejor que nuestro abdomen empieza a rellenarse un poquito más, notamos que tenemos esos cambios de estado de ánimo o incluso te diría que algunas molestias vaginales, que también pueden ser incluso un principio de síntomas. Es decir, empiezo a mantener relaciones y me noto como un poquito más de sequedad. Bueno, pues esto sería un poco indicativo de que quizá tenemos que hacer algún estudio. No es menopausia, pero sí puede ser una transición, porque estamos, digamos, en el principio, y ya digo, puede ser, vamos, porque la menopausia nosotros la diagnosticamos como un año de cese de menstruaciones. Y nosotros lo que hacemos es diagnosticarlo, pero hacia atrás, es decir, 2 meses, 12 meses antes. Con lo cual sabemos que esos ovarios dejan de producir hormonas, pero no con la misma cantidad. Es decir, al principio se deja de producir la progesterona, luego se deja de producir los estrógenos y a veces también es coetáneo con el cese de la producción de testosterona, que también es una hormona muy importante, ¿vale? Todo ello nos indica que ya hemos dejado de reproducir, es decir, ya no vamos a ser capaces de tener bebés de manera espontánea y que además, como nuestro ovario se agota, pues no tenemos esa ayuda para el día a día, porque no nos podemos equivocar que nosotros realmente tenemos millones de receptores hormonales. Las mujeres, y bueno, los hombres también, somos hormonas andantes. Entonces, cuando dejamos de tenerlas, eso es una debacle, eso es un gran problema, porque además a mí me gusta siempre decir que
hasta ahora las mujeres nacíamos, nos reproducíamos y nos moríamos. Es decir, hasta ahora no, hasta hace unos cuantos millones de Sí. años, ¿no? Pero luego, pues no, es decir, nosotros ahora vivimos más de la mitad de nuestra vida en menopausia, es decir, o postmenopausia, es decir, que son muchísimos años, 40, 50 años. Y eso es una gran faena para nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que saber y conocer que esto es así y qué podemos hacer para que esto no nos afecte o nos afecte lo mínimo posible o sigamos durante muchos años de una manera, bueno, pues estupenda, como habéis estado hasta ahora o como se ha estado hasta ahora. Tenemos muchísimas herramientas para poder ayudar, acompañar y que desde luego no sea un problema como hasta ahora durante muchos años en muchas generaciones de mujeres desgraciadamente han tenido que soportar. Qué bueno. Qué mensaje más bueno y qué bien lo has explicado todo, Teresa, que creo que muchas veces hay tanto miedo, ¿no? O tanto desconocimiento que al final hace falta escuchar estas cosas y sobre todo por una profesional de tu categoría, ¿no? Que todavía pues va más respaldado con más peso. ¿Qué cambios hormonales suelen ocurrir normalmente durante esta etapa que comenzamos, ¿no? En la premenopausia, perimenopausia. ¿Y cómo pueden llegar a afectar no solo físicamente, sino emocionalmente? Porque también tienen este factor. Mira, los ovarios empiezan a afectarse y empiezan a... Lo primero que hacen los ovarios cuando tienen un déficit hormonal, lo primero que hace el ovario es empezar a dejar de ovular. Vale, nosotros tenemos un balance muy equilibrado de dos hormonas fundamentales las mujeres. Es un equilibrio entre los estrógenos, que es las hormonas que más conocemos, y la progesterona. Entonces necesitamos un balance adecuado mensualmente para poder preparar nuestro útero, nuestro endometrio, todo el útero para lo que es una gestación, un embarazo, ¿vale? Cuando esto no sucede así, porque digamos que la progesterona, que es la hormona que balancea el estrógeno, se produce tras la ovulación. Cuando el ovario empieza a agotarse, empieza a dejar de ovular, porque ya no vamos a concebir, con lo cual no necesitamos ese óvulo. Entonces no se produce la progesterona. La progesterona es una hormona muy, muy importante. Entonces, la primera fase de la perimenopausia, lo que ocurre es que al dejar de producir la progesterona, esta hormona está muy relacionada, fíjate, cosas tan importantes como el sueño, es decir, nos ayuda a dormir, nos ayuda a descansar, nos ayuda a disminuir esa ansiedad. Entonces, esta hormona ya de entrada es cuando venís y nos decís, es que me noto que tengo las mamas como muy densas, me duele mucho antes de la regla. O, por ejemplo, me noto también que las reglas son irregulares. O noto también que tengo más insomnio. Vale, eso es por la falta de progesterona. De la progesterona empieza a fallar, no se ovula el ovario y ahí tenemos el problema. Entonces, estas, digamos, serían unas etapas muy iniciales de la transición de la menopausia o perimenopausia. Cuando ya el ovario está más agotado, es decir, como ya como que no le queda gasolina, entonces el ovario empieza a dejar de producir estrógenos. Ahí ya, pues, ya estamos en un momento muy importante, porque ahí empiezan los sofocos, afecta a múltiples tejidos como el sistema nervioso, estamos como más nerviosos, más cansados, la piel, por ejemplo, se nota esa sequedad a nivel incluso del hueso o las mucosas, esa sequedad que hemos comentado. Ujú. Empieza incluso a afectar a nivel cardiometabólico, es decir, que hay bastantes factores. Y luego también hay un desequilibrio muy importante y es que como deja de producirse el estrógeno y deja de producirse la progesterona, esos andrógenos o testosterona pueden estar o bien disminuidos o incluso proporcionalmente muy aumentados. Entonces nos notamos pues más vello, más grasita, o son esos pacientes que venís y nos decís, bueno, es que vamos a ver, como si fuera un adolescente, estoy llena de granitos, tengo un montón de acné, o se me cae el pelo, o noto que lo tengo más graso. Eso es porque tienes proporcionalmente una mayor proporción de hormonas, entre comillas, androgénicas. Y también es muy característico de esta transición o de este inicio de perimenopausia. Eso sería un poco sobre todo, también lo que nos contáis es a nivel psicológico, es decir, ese deseo sexual, esa disminución de la libido, notáis que tenéis menos energía, que voy a hacer ejercicio y además ahora que es tan importante el ejercicio de fuerza, es que no puedo con mi alma, me levanto bueno, pues esos son los síntomas que nos vais contando diariamente en consulta, ¿eh? Sería un poco lo más llamativo en cuanto a cambios hormonales y cómo nos están afectando en ese principio. Ujú. Vale. Una mujer que, por ejemplo, quiere aliviar los sofocos, que también es un síntoma muy común,
el insomnio que lo has comentado también y los cambios de humor, ¿no? Que también empiezan a aparecer un poco. ¿Qué tendría que hacer como primer paso? ¿No? Que a veces parece que se empiezan a hacer remedios o se intentan intentar mil cosas y seguro que hay unos pasos iniciales que es como primero vamos por aquí. Pues esto que has dicho es muy importante. A mí me parece fundamental que cada paciente o mujer que entre en la consulta, primero tengo que entender lo que me está contando, cómo lo vive y desde cuándo lo vive, ¿vale? Entonces, me parece que es muy importante individualizar y escuchar, escucharos, es decir, saber lo que nos contáis para que entonces nosotros podamos saber en qué momento estamos y qué es, cómo tenemos que atajar el problema. Vamos a ver, si llegáis a la consulta y nos decís que tenéis síntomas muy leves, que es como un inicio, que empezáis a notar algo, pues entonces sí que es verdad que hay terapias hormonales, perdona, hay terapias no hormonales que pueden funcionar muy bien. Estamos hablando de fitoestrógenos, estamos hablando de isoflavona, estamos hablando de un montón de productos naturales que tenemos a nuestro alcance que son maravillosos y que funcionan muy bien. Desde luego también me parece importante no solo hablar de terapias o de tratamientos, sino que por ejemplo, combinar medidas higiénico-dietéticas, una buena alimentación, evitar, por ejemplo, pues alimentos procesados, llevar una dieta como más sana, el hacer un ejercicio continuado, el llevar un patrón de sueño adecuado, es decir, una serie de medidas como más, digamos, como más sencillas, combinado con suplementos naturales, pueden funcionar muy bien. Pero esto, cuidado, no funciona bien en todas las pacientes. Hay pacientes que son muy jóvenes, debutan con sintomatologías muy, muy bruscas, muy importantes, en donde ahí tenemos que ir directamente ya a valorar otro tipo de terapias más potentes, o ya no más potentes, sino más adecuadas. Es decir, cuando una paciente se ha quedado sin sus estrógenos y su progesterona de manera brusca, el cuerpo no acepta terapias naturales, no responde, no hace nada y realmente lo pasáis muy mal o lo pasamos muy mal y no. Es decir, ahí hay que tomar otra serie de medidas. Entonces ya pasaríamos a hablar de terapia hormonal, que hasta ahora ha sido tan denostada, ha habido tanta hormonofobia, ha habido tanta mala prensa, ha habido tantas informaciones erróneas que yo sí que creo que te agradezco, Aida, que me hayas llamado para hablar de esto, porque creo que esto es muy importante que tengamos claro cómo se está gestionando hoy en día, cuáles son las recomendaciones internacionales, cuáles son las recomendaciones de las sociedades, digamos, la Sociedad Española de Menopausia, las sociedades internacionales, para que os podamos ayudar de una manera mucho más efectiva, teniendo en cuenta el patrón o la perfil o la genética de cada paciente. Totalmente. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho porque muchas veces parece que el poder de la información que ahora es Internet a un clic también nos sobreinforma y a veces causamos el efecto contrario, ¿no? Y lo que has comentado, el intentar mirar también cómo están siendo tus hábitos, que no quiere decir que acabes necesitando bien una terapia natural o una terapia hormonal, pero primero que evaluemos desde dentro igual de dónde está partiendo el problema o al final qué lo está intensificando, ¿no? Porque al final por mucho que yo intente poner un parche en ese punto, al final no lo estoy solucionando. Entonces me ha parecido también muy interesante ese añadido que has hecho que creo que es muy importante también. Y no, y además es que lo que has dicho también yo creo que quiero aclararlo porque ahora tengo, o sea, así como antes no venían muchas pacientes o no era tan conocido el tema de la menopausia y no se hablaba tanto, ahora efectivamente en consulta tenemos todo lo contrario. Es decir, tengo pacientes muy jóvenes, pues a lo mejor con 30, 32 años, 35, que vienen desesperadas pensando que tienen ya síntomas de menopausia. Y efectivamente es por la sobreinformación que estamos dando, a lo mejor posiblemente en las redes o a nivel de que no está mal que tengamos información, pero que quizá a veces pues es bueno que situemos y muchas pacientes que vienen y no tienen ningún tipo de síntomas, ni vamos, ni por asomo, y entonces pues es bueno que les tranquilicemos en el sentido de que no es muy normal tener una menopausia a los 35 años, todo lo contrario, y tampoco ni siquiera por debajo de los 45, o sea que de entrada, pero sí que es verdad, y sí que estamos un poco las tendencias que estamos llevando la mayoría de los compañeros ginecólogos, ginecólogas, es que estamos viendo que sí que esa ayuda de esa transición es fundamental, eso sí. Entonces, tenemos la obligación o el deber o la ilusión de poder adelantarnos a ayudar a las pacientes antes de que tengan un problema más serio, más severo. Qué maravilloso. Es que yo también soy pro prevención y es como, parece que de repente llegas a esa nube negra que te han vendido que es la menopausia y es como, jo, de verdad, se puede hacer un trabajo previo
y se puede tener una menopausia maravillosa. Si es que si no, ninguna mujer saldría de casa. Si todas estuviéramos con un cuadro clínico, con una nube ahí negra en plan de no me apetece nada, entonces, qué guay, pues muchas gracias. Y por explicarlo también, desde luego. Gracias a ti, Aida, por hacerlo visible, es muy importante. Ujú. Vale, cuando llegas a la menopausia, comentabas este tema que ha sido un poco así, medio tabú, el tema de la terapia hormonal, ¿no? Que es lo primero que igual muchas mujeres suelen tener claro y dicen, no, es que yo no quiero tomar pastillas, yo no quiero tomar hormonas. Cuando llegamos a esta situación, hablamos ya de que ha habido un seguimiento, una historia clínica, sabemos cuáles son sus hábitos, está todo bien trabajado. ¿Cuáles serían las primeras opciones a valorar, bien terapia hormonal o bien terapia natural, o cómo se gestiona este tema? Bueno, vamos, para mí es muy importante, primera, valorar cómo es la paciente, cuáles son sus datos físicos analíticos, cómo se encuentra, qué síntomas tiene, y dar todas las opciones para que la paciente sea conocedora y sabedora de lo que hay. Mm, hay, hay, hay pacientes o hay personas que con los síntomas deciden un poco el tratamiento que desean continuar o llevar. Pero sí que es verdad que hay pacientes que nosotros tenemos que orientarlas muy bien porque son momentos muy delicados, muy importantes. Ya digo, cuando son síntomas leves, ahí nos podemos manejar con tratamientos muy naturales, con tratamientos sencillos y la mayoría de las pacientes funcionan muy bien. Incluso lo que hacemos en esos casos es, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, mira, es que yo me encuentro muy bien en general, pero noto una sequedad vaginal fundamental muy importante, me encuentro fatal. Bueno, pues entonces yo ahí ya aplico a lo mejor un tratamiento local o una terapia hormonal local o no me preocupo en dar una terapia hormonal general, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay pacientes que tienen, eso, todas ellas son síntomas, es decir, es que desde la cabeza hasta tal, no duermo, insomnio, tal, me muero, no puedo mantener relaciones, es que todo eso tiene que gestionarse de una manera integral, es decir, tenemos que realizar un tratamiento muy importante desde lo que es, bueno, porque además piensa que hay síntomas que son muy a corto plazo, por ejemplo, los cambios menstruales, esa sudoración, pues insomnio, o ese brain fog, que ahora es tan importante o que es esa niebla mental, se me olvidan las cosas, no encuentro nada, me encuentro muy mal, tengo ese dolor de cabeza. Todos esos síntomas son muy iniciales, son muy a corto plazo. Entonces, esos son los síntomas que tenemos que atajar. Pero es verdad que el prevenir a medio plazo o a largo plazo, por ejemplo, esa sequedad vaginal o esa pérdida de elasticidad de la piel o esa disminución del deseo sexual o incluso a largo plazo una osteoporosis o un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares, dependiendo de qué pacientes, o incluso se está hablando o los estudios apuntan a la prevención de una enfermedad neurodegenerativa, como podría ser la enfermedad de Alzheimer, pues todo eso tiene su importancia, porque piensa que la mayoría de pacientes va a tener síntomas, casi un 80% de las pacientes tienen síntomas, e incluso de esos 80%, un 20% puede ser síntomas moderados o graves que afectan a la calidad de vida. O sea que ahí, bueno, pues tenemos en cuenta que como esa esperanza de vida nos ha aumentado tanto. Hoy en día algunos compañeros incluso hablan de que la terapia hormonal puede ser un anti-aging. Bueno, pues vamos a valorar, a ver, vamos a decidir qué es lo que nos interesa, qué es lo que no nos interesa o cómo podemos prevenirlo de una manera. Porque yo creo que no es solo importante. Mira, hoy por hoy hay un estudio que indica que las pacientes que llevan terapia hormonal reducen su mortalidad en un 25%. Eso es mucho, ¿eh? Y es alto, sí. Eso es mucho. ¿Vale? E incluso ha salido estudios que indican que la terapia hormonal, dependiendo si es bioidéntica, qué cantidad, qué dosis, puede reducir hasta incluso el cáncer de mama. Vamos a ver, todo hay que cogerlo con pinzas y hay que analizarlo bien y estudiarlo bien. Por eso yo insisto, es fundamental valorar a cada paciente. Hay pacientes en donde no solo por sus genéticas, no solo por su perfil físico, no solo porque fuman, no solo porque tienen otros problemas, sino porque incluso les podemos ofrecer test genéticos que nos indican que no podemos darles terapias hormonales. Entonces, ya de entrada, o pacientes que tienen un cáncer de mama, en donde no podemos utilizar este tipo de terapias. Es decir, que hay que valorar cada paciente como es y qué es lo que podemos ofrecerle, porque no es obligatoria una terapia hormonal. Es decir, por supuesto que no. Es una opción más dentro del arsenal terapéutico que tenemos la mayoría de los ginecólogos para poderos ayudar. Vale. Qué bonito dar con profesionales como tú, Teresa, sobre todo que hagas tanto énfasis que aunque unos síntomas sean muy comunes, parten totalmente distinto y que en cada mujer son totalmente distintos. Aunque todas vayamos como en un patrón, ¿no? Y con una lista, con unas ideas de lo que va a pasar,
cada mujer lo vive totalmente distinto y es totalmente distinto. Lo que vale para una no sirve para la otra. Para nada, porque además yo te diría, vamos, que hay tantas caras como menopausias, más o menos. Es decir, no he visto una menopausia igual en ninguna paciente, porque de hecho se han diagnosticado más de 100 tipos diferentes de síntomas relacionados con la menopausia. Entonces, cada paciente me cuenta una vida diferente, un sentimiento diferente. Lo que para una es muy importante, por ejemplo, pues su afectación a nivel sexual, para la otra no lo es nada, porque depende también de su contexto en su pareja por ejemplo, lo que sí que hay ciertos patrones o hay ciertas patologías que ahora están dando a conocerse, que a mí me parecen muy interesantes y eso sí que creo que debemos de hacer una gran labor. Por ejemplo, la patología cardiovascular o el síndrome metabólico, es decir, eso empieza ya en la transición de la menopausia y eso es simplemente un estudio muy sencillo que hacemos los ginecólogos, que es valorar el perímetro de circunferencia que tienes, valorar cómo es tu perfil analítico a nivel de los lípidos y de las grasas y una serie de factores que nosotros simplemente con una consulta ya podemos saber si esta paciente va a tener tendencia a diabetes, si esta paciente va a tener tendencia a infartos, a problemas cardiovasculares. Entonces, solo con eso ya podemos ayudar tanto. Y luego hay una cosa que me parece también muy importante, es decir, no a todas las mujeres se les puede ofrecer el mismo tratamiento en cualquier momento de su vida. ¿Por qué? Porque hay como una ventana de oportunidad. Es decir, si una paciente ha pasado los años y ya está más de 10 años tras una menopausia, a lo mejor ya no le puedo ofrecer el mismo tratamiento que le puedo ofrecer a una paciente que tenga una menopausia precoz. Entonces, esa ventana de oportunidad es fundamental que la conozcáis, que la sepamos y suele ser antes de los 60 o antes de los 10 primeros años posmenopausia. ¿Por qué? Porque ahí los vasos sanguíneos que están en todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie, pues entonces están sanos. Y si están sanos, nosotros le podemos ayudar mejor que cuando están más lesionados con la edad. Es decir, entonces esa ventana de oportunidad que tenemos para tratar, para solucionar, para prevenir, para mejorar, por eso es tan importante que lo hablemos ahora, para que podáis venir, pues eso, precozmente. Vale. Me ha gustado mucho lo que has dicho porque te me has adelantado una pregunta que te iba a hacer y como es verdad que somos propensas a poder desarrollar ciertas enfermedades, es importante lo que comentabas, ¿no? Poder comentarlo. Entonces, ¿cómo suele afectar o qué problemas suelen surgir a partir de estas etapas a nivel de los huesos, a nivel de la salud cardiovascular y a nivel metabólico? Nos has contado así un poquito por encima. Claro, pues ahora te profundizo un poquito más. Estos son los síntomas que tenemos un poco a largo plazo que hemos comentado, ¿vale? Desde el momento en que nos quedamos sin nuestros estrógenos, sin nuestra progesterona, sin bueno, la testosterona no está tan relacionada con la menopausia, está más relacionada con la longevidad. La testosterona va disminuyendo de una manera progresiva y hay dos picos de descenso alrededor de la menopausia y luego alrededor de los 70 años. Es diferente, pero fundamentalmente por los estrógenos empieza a afectarse porque el estrógeno lo que hace es que le ayuda al hueso a depositar el calcio para que tengamos una densidad ósea potente y buena, ¿vale? Eso está muy relacionado también con la genética y con el ejercicio físico y con todo, pero el no tener el estrógeno es fundamental para que haya una predisposición. Por ejemplo, el perfil de ser muy delgada, de tener, por ejemplo, un factor hereditario y el tener una menopausia precoz, eso y sobre todo fumar, es un factor fundamental para tener una salud ósea realmente problemática. Entonces, por ejemplo, ahí pues podemos ayudar a prevenir. Otro factor, lo que has comentado, el sistema cardiovascular, esos vasos sanguíneos que están muy sanitos al inicio de la menopausia, si nosotros les ayudamos de una manera con el ejercicio, con el relax, con el reposo, con la buena alimentación y a lo mejor con terapias naturales y o terapia hormonal, a mí me gusta siempre llamar bioidéntica porque es la que nosotros últimamente nos han recomendado que elijamos para vosotras, pues entonces lo que hacemos es, bueno, pues mejorar esas grasas, esa tensión, mejoramos también esa presión arterial y todo eso hace que podamos prevenir mejor la patología cardiovascular, es decir, los ictus, los infartos y todo lo que es relacionado con la salud de los vasos sanguíneos. Y luego, lo que te he comentado antes, me parece fundamental, es la prevención del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es tal cual, para que nos hagamos una idea,
la antesala, la primera fase de una diabetes. Entonces, mira, blanco y en botella. La paciente que me llega por la consulta y tiene una circunferencia abdominal más aumentada y me dice que su padre o su madre tiene diabetes, eso es una bomba de relojería. Es decir, yo tengo que decirle qué es lo que tiene, cómo le puedo ayudar. Tiene que saber que no me puede comer de una determinada manera, sino que tiene que, yo siempre le digo a las pacientes que nosotros, el cuerpo humano, está diseñado, o sea, preparado físicamente para hacer la misma vida que llevaban nuestros antepasados, nuestros ancestros, los cromañones, ¿vale? Nosotros Mm, tendríamos que estar todo el día, pues no como estamos ahora, sino caminando, recolectando, alimentándonos, pero de cosas no procesadas. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro organismo, cuando nos llega una determinada cantidad excesiva de azúcar, de hidratos de carbono, no sabe qué hacer con ella. Y como no sabe qué hacer con ella, cuando se llega a cierta edad, como es la menopausia, que ya no tenemos nuestros estrógenos para ayudarle, esa grasa se nos va a depositar. Y además de eso, la grasa se nos deposita de una manera muy diferente. El estrógeno ayuda a que nuestra grasa se deposite de manera ginecoide, de manera femenina, en nuestras caderitas, vale, de una manera más femenina. Cuando entramos en menopausia, ¿qué ocurre? Que entonces esos andrógenos que están proporcionalmente aumentados y nuestro estrógeno que ha desaparecido, ¿qué pasa? Que entonces se nos acumula la grasita en donde no tiene que estar, que es en el abdomen, incluso alrededor de nuestras vísceras, nuestros intestinos, nuestro corazón. Y esa grasa visceral, de la que está alrededor de las vísceras, esa es un gran problema. Entonces, esa es la que nos condicionará tener mayores problemas a la larga. Entonces, nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ella, no sabe regularla, nos aumenta nuestra insulina y, digamos, esto es la antesala de la diabetes y de otros problemas metabólicos que nos van a generar grandes problemas. Esto es fundamental y esto no se sabe desde hace mucho. Es decir, hasta ahora la menopausia eran sofocos o hasta ahora la menopausia, no, pues la menopausia es muy importante que tengamos en cuenta que también nos va a ayudar a este problema tan importante. totalmente. Em, ¿Por qué muchas mujeres, me lo has respondido un poquito así por encima, ¿no? Notan que aparte de que se les acumule esa grasa que hemos dicho más abdominal, ¿no? Que parte también es visceral, por eso esa zona ahí toda acumulada, ¿por qué les cuesta perder peso? Sí, bueno, pues mira, cuesta perder peso primero porque ya por la edad disminuye el metabolismo, nuestro metabolismo está más ralentizado, está más lento, más lentecido. Luego, efectivamente, por lo que comentábamos, les cuesta más perder peso porque se redistribuye la grasa de una manera diferente, porque además, como en esa época o esta etapa estamos más estresadas, esa falta de sueño, también aumenta una hormona que es el cortisol, que es que además ella promueve ese acúmulo de grasa abdominal, es decir, que además disminuye la masa muscular porque se lentece ese metabolismo y entonces toda esa grasa, todo ese hidrato de carbono no se está metabolizando de la misma manera. Entonces, es un compendio, es un círculo vicioso, me muevo menos, no hago tanto deporte, disminuye la masa muscular, no metabolizo bien, me aumentan los andrógenos y además de eso el estrés, todo eso favorece ese aumento. Entonces, nosotros, digamos que tenemos la misión de saber cuando una paciente nos consulta, cuál de estos factores que os he comentado es el más predominante, o si son todos, o si son solo algunos, para poderos ayudar de una manera más óptima. Entiendo. Además, creo que a lo que has comentado, ¿no? De este círculo vicioso, podemos añadir la falta de energía, la ansiedad y el mal humor, y como que se empieza a hacer una bola un poquito más grande, ¿no? Claro, es lo que comentaba, con ese estrés, la falta de sueño, aumenta ese cortisol y ese es lo que favorece ese acúmulo de grasa. Es decir, que sí que es un cóctel ahí de una combinación de múltiples factores, pero que hace que realmente sea un problema, realmente sea un problema, sí. Ujú. ¿Vale? ¿Qué tipo de revisiones ginecológicas o cada cuánto tiempo debería de hacerse una mujer una vez ya está entrando, ya empezamos a hablar de 40, 45 años? Mira, nosotros realizamos siempre una revisión ginecológica anual, en donde ahí realizamos pues, nuestra citología, nuestro genotipado del virus de papiloma, una ecografía transvaginal para ver esos ovarios que reserva tienen y ahí realizamos una palpación mamaria y una mamografía o ecografía dependiendo de la edad. Y ahí controlamos síntomas y vamos adaptando los tratamientos. E incluso también valoramos
esa densidad ósea cuando entramos en menopausia. Sí que es verdad que en pacientes que están en transición, yo siempre les digo lo mismo. Vamos a ver, quien más os puede ayudar a partir de ahora soy yo. Entonces, siempre que necesitéis o que tengáis cualquier síntoma, me da igual que sea de aquí 15 días como sea de aquí 2 meses. Es decir, cualquier cosa que os afecte, os preocupe o que consideréis que no es normal, estamos aquí para ayudaros. Eso me parece muy importante. Con lo cual, sí, en este caso pues sería una revisión bastante más continuada. Es decir, tendríamos que hacer revisiones o controles o incluso urgentes. A veces me he encontrado con pacientes que tienen síntomas urgentes. Mira, uno de los síntomas que a mí me ha llamado la atención en los últimos congresos, eh, que hubo una paciente que empezó los síntomas de la menopausia con síntomas como si tuviera una angina de pecho. ¿Sabes lo que es eso? Como si fuera un mini Sí, infarto. Imagínate qué importante, o sea, si no nos llega a consultar, el cardiólogo pues considera que es simplemente pues una angina de pecho, lo trata como angina de pecho, pero no, es que no estamos solucionando el problema. Es decir, el problema lo vamos a solucionar si nosotros le ayudamos con un tratamiento para la menopausia adecuado. Y en este caso, pues la paciente, cuando le dimos el tratamiento hormonal adecuado, pues le desaparecieron absolutamente todos los síntomas. O sea que fíjate qué variado o qué diferente o qué extraño puede ser el debut de una menopausia. totalmente. Y además que no tienen por qué salirte todos los síntomas a la vez. O sea, pueden ir a lo largo de los años o de los meses apareciendo. Efectivamente, esto puede ser muy paulatino dependiendo como tu ovario esté, o, por ejemplo, hay pacientes que nos contáis que estáis, bueno, pues muy mal y de repente dices, no, es que ahora me encuentro muy bien. ¿Por qué? Porque el ovario a veces tiene pulsos endógenos hormonales y vuelve otra vez a trabajar. Entonces puedes trabajar unos 3 o 4 meses, luego descansa, luego vuelven los síntomas, es decir, que hay fluctuaciones hormonales que en esa época de transición realmente son muy importantes y hay que entenderlas bien, porque no, a veces, vamos, a veces no lo entendemos ni nosotros mismos, porque el ovario nos da picos y esos picos o esas fluctuaciones son realmente muy incómodas y muy difíciles de prever y de tratar. Ujú. Vale. Antes has comentado el tema de la sequedad vaginal, que es me parece un síntoma muy importante y sobre todo porque se le tiene muy tabú. Hay muchas mujeres que lo viven en callado, entonces me parece importante también poder hablarlo. Una mujer que está pasando por este momento, que su salud vaginal está cambiando, sobre todo que tiene más sequedad, ¿qué puede hacer? ¿O qué debería de hacer como primer paso? Mira, este es un síntoma que me parece muy importante porque además tiene una solución muy buena y además, sobre todo, yo esto lo comparo a, imaginaos un jardín lleno de flores en donde de repente se le va el jardinero, se le va la luz, se le va el agua. ¿Y qué les ocurre a las flores? Se marchitan, ¿no? Queda un campo yermo. Pues esto le ocurre a la vagina. Es decir, nosotros la zona vulvovaginal, no solo la vagina, es lo que se llama el síndrome genitourinario y urinario, porque afecta no solo a la zona de la vulva. Mira, voy a enseñaros porque tengo aquí, vamos a ver, tengo aquí bueno, pues una de las maquetas que utilizamos nosotros para explicaros cosas, ¿vale? Pues aquí se entiende muy bien, ¿vale? Sí. Esto sería una pelvis femenina, digamos, en sección transversal, perdón, sección sagital, en donde tenemos nuestra vagina, ¿vale? Tenemos el útero, tenemos aquí la zona de la vejiga, que si le damos la vuelta lo veréis un poquito mejor así, y luego la zona del recto, ¿vale? Pues todo esto está absolutamente inundado de receptores hormonales, de manera que cuando nuestros estrógenos decaen, se afecta la uretra, se afecta la vejiga, se afecta el útero, se afecta la vagina, se afecta la zona de la vulva y también incluso la zona del recto, incluso del ano. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos receptores hormonales que se quedan sin su efecto estrogénico de testosterona y también bueno, pues a veces de otras hormonas que son precursores, ¿qué les ocurre? Pues que entonces empiezan, en lo que he comentado, pues se queda un campo yermo y empiezan los síntomas de sequedad vaginal, de escozor, picor, infecciones urinarias, por eso se llama síndrome genitourinario. ¿Por qué? Pues porque los estrógenos lo que hacen es favorecer la hidratación de la mucosa, los lactobacilos, favorecer ese pH que tenemos ácido en las mujeres, cambia nuestra flora, nuestra microbiota, y entonces se produce un adelgazamiento progresivo de la mucosa.
Y eso es una debilidad. Es decir, eso es que cuando tú mantienes relaciones tienes como una serie de pliegues, como una serie de textura, de grosor, que eso es una maravilla. Pero cuando, digamos, se te queda atrófico, ya es que tienes como un papel de fumar. Entonces eso es, en el momento que mantienes relaciones con penetración, por ejemplo, pues se producen fricciones, roturas, sangrados. Y es un dolor que algunas pacientes me comentan como si me clavaran un puñal. Pues eso, ahí no tenemos que llegar nunca. Es decir, tenemos que ayudar a las pacientes para que ese equilibrio de los lactobacilos, de la flora, del tratamiento hormonal, no se quede sin esa protección. Y cuanto antes actuemos, ahí sí que es fundamental y es muy importante que actuemos, bueno, pues muy pronto, lo más precoz posible. Vale, jo, qué bien nos has explicado todo con la maqueta, muchas gracias, de verdad. Antes habías comentado que la alimentación y el ejercicio de fuerza eran importantes. ¿Qué papel Ujú. juegan realmente en esta etapa? ¿Tienen impacto importante? Tiene impacto en cualquier etapa de la vida, desde luego, pero quizá en esta etapa en la que vamos a sentirnos más desprotegidas, vamos a tener menos, bueno, pues nuestras hormonas protectoras, sí que es verdad que una alimentación rica en calcio, por ejemplo, rica en vitamina D, o por ejemplo, pues que tengan más cantidad de omega 3 que son antiinflamatorios, o también antioxidantes, esos azúcares o esas grasas saturadas que no tenemos, pues eso es fundamental. O también, como hemos comentado, el ejercicio de fuerza que estimula el hueso, que previene esa osteoporosis, que además ese control del peso que mejora nuestra sensibilidad a la insulina. O una buena alimentación nos puede favorecer o ayudar a prevenir o elevar ese ánimo, esa ansiedad. Hay muchísimos alimentos que nos ayudan a tener una estabilidad emocional fundamental, con lo cual yo creo que la nutrición es una parte somos lo que comemos, eso ya lo sabemos, y desde luego es muy importante que en esta etapa podamos tener o prestarle una atención muy especial. Yo creo que hay dos etapas fundamentales en la vida, por lo menos desde el punto de vista ginecológico, y luego a nivel de pediatría me imagino que también, o a nivel de geriatría también. Pero yo siempre les digo a los pacientes que si en algún momento tienen que cuidar su alimentación es durante el embarazo, evidentemente, y también durante la menopausia. Es muy importante, ¿vale? Y pues de la transición o la premenopausia, pues mucho más. Total, además tú cuando previamente me has puesto un ejemplo muy bueno porque muchas de las mujeres que llegan a esta etapa pues han tenido un hijo o una hija en algún momento de su vida, ¿no? Y entonces en ese momento previo han tenido como ciertas cosas en consideración para que el momento en el que llegara ese embarazo pues todo fuera bien, ¿no? Y está guay también esa comparativa porque es como ostras, si antes me tuve que preparar, igual ahora también es importante que lo mire un poco. Eso, yo siempre digo que hay que elegir los superalimentos esenciales, es decir, que, a ver, si me oyen los de supermercados me reñirán, pero tendríamos que ir a comprar a mercados, ¿no? Material más orgánico, más natural, más de origen local, no invertir mucho tiempo en pensar en etiquetas, sino que envasados, pues no, ya sabemos, los antioxidantes como los frutos rojos o determinadas especias, ya sabemos, mucho aceite de oliva, el AOV famoso, algunos alimentos antiinflamatorios, como pues no sé, algunas algas o algunos, no sé, cereales, legumbres, y luego también el modo cocinado es fundamental que, bueno, pues evitar sobre todo, pues qué te diría yo, pues no sé, una buena hidratación, por ejemplo, el modo cocinado, evitar los alimentos que estén pues muy sobresaturados, que tengan una temperatura por debajo de cierto, ¿vale? Es como haz de tu alimento tu medicina, ¿no? Sería un poco la base fundamental. Y luego, pues lo que hemos comentado, el tema de hacer un buen ejercicio. Yo siempre le comento a las pacientes que a veces van muy perdidas, pues son más mayores o no saben a dónde acudir. Bueno, pues mira, contrátate un entrenador personal, aunque sea online o como puedas, pero que te diga a ti, no a cualquiera, sino a ti cómo tienes que ejercitar tu bíceps o tu abdomen, porque no es lo mismo para ti que para, es decir, lo que nosotros hacemos con nuestras pacientes, que es tratarlas de una manera individualizada, pues también lo mismo con el ejercicio de fuerza o con el ejercicio, o con un yoga o con un pilates, es decir, porque es que además, mira, nosotros los congresos nos recomiendan que para menopausia sería fundamental hacer mínimo 3 días de ejercicio de fuerza, me refiero a 3 horas, 3 días de yoga o pilates
y luego y hacer aeróbico diariamente si es posible. Además de no llevar una vida sedentaria o además de llevar tus 8 o 7 horas de sueño, además de acostarte a una hora relativamente pronto, además de cenar relativamente pronto, es decir, además de llevar tu alimentación adecuada, pues el poder compaginarlo con una buena ejercicio físico que es fundamental. Qué bueno. Además, me parece muy interesante también este punto que has dicho, que parece que ha habido como sobreinformación, ¿no? Pero luego te pones a pensar en cuál es tu cuestión de prioridades y a lo largo del día te das cuenta como, no he tenido 20 minutos para hacer fuerza, pero llevo 45 en Instagram. Aquí no, pero esta noche me he visto 3 capítulos que me podía haber ido a dar un paseo después de haber cenado, ¿no? Y, por ejemplo, hacer esa actividad más aeróbica que puede ser andar. Entonces, Ujú, que no es complicarse la vida y estar todo el día encerrada en el gimnasio, sino al final ujú. poder hacer pequeños hábitos y pequeños cambios, pues que hagan esta etapa toda más llevadera, ¿no? Totalmente. Así es, así es. Mira, yo le recomiendo a los pacientes, y bueno, no es que me guste hacer, porque no tengo ahí yo nada que ver, pero me parece interesante. Hay un libro que es muy sencillo de leer, se llama La revolución de la glucosa, que seguro que muchas ya lo conocéis, donde te explica por qué nos suceden muchos de los problemas que tenemos hoy en día con la alimentación, sobre la alimentación que estamos teniendo. Y bueno, pues creo que es una manera fácil de entender, de poder cambiar algunos hábitos y que tener un poco más de salud en nuestra vida. Vale. Ya vamos finalizando, no te voy a robar mucho más tiempo. Te voy a hacer 2 preguntitas. Una que me ha puesto una seguidora, que es a modo Ujú. de consulta, y luego ya la última de cierre. Nos comenta una mujer que tiene 51 años y que desde hace 4 meses ha notado que en vez de venirle la regla, le viene como una sustancia gelatinosa transparente. ¿Eso sería ya la menopausia? ¿O por qué le está saliendo ese líquido? Bueno, la explicación que yo le doy a lo que está contando es que cuando hemos comentado que se llega a una cierta edad o etapa en donde los ovarios se agotan, lo que ocurre es que empieza a no producirse la ovulación, entonces deja de producirse progesterona, por eso no se tienen las reglas, es decir, que puede estar 4 o 5 meses sin tener la regla porque no se está produciendo la progesterona, pero, ¿el ovario qué hace? Bueno, o sea, nuestro cerebro ¿qué hace? Hay una glándula, que es la glándula hipófisis, que segrega una serie de sustancias hormonas, que es nuestra hormona, la FSH y la LH, que le dicen al ovario, no, trabaja, porque es que no estás trabajando. Entonces, el ovario, lo poco que le queda, empieza a trabajar más. ¿Y qué hace? Producir más cantidad de estrógeno. El estrógeno es la hormona que nos produce este moco filante, este moco transparente, este moco abundante, que es maravilloso, porque además facilita las relaciones, facilita. Entonces, es decir, que lo que le está ocurriendo, en este caso, no sé tu nombre, pero lo que te está ocurriendo es que tu ovario todavía está trabajando, no está ovulando correctamente, pero sí que está produciendo bastante cantidad de estrógeno. Y ese estrógeno es el que te está dando el moco filante y este moco transparente y esa cantidad. Eso no es malo, simplemente tienes una desregulación hormonal, pero si solo tienes ese síntoma, bueno, pues bienvenido sea. Bueno, y para esa sequedad, maravilloso, ¿no? Exactamente. Ujú. Vale, y ya como última preguntita. ¿Qué le dirías a una mujer que ya tiene los 40 años y ya poco a poco va empezando a experimentar estos cambios que hemos ido comentando, ¿no? De forma leve. Para que no se sienta perdida, de repente no se abruma y se sobreinforme, ¿qué es el primer consejo que le darías? Bueno, yo el primero que le doy y lo que le digo a todas es, el primero es que no está sola, es decir, que nosotros estamos y que no está loca, es decir, porque a veces es que como me estoy Importante. trastornando, me estoy volviendo loca y no sé qué me pasa, no, o sea, todo lo contrario. De hecho, sí que me gustaría insistir un poco en este tema porque lo que veo es que a veces van al médico de cabecera, bueno, tus compañeros que los pobres a veces van muy saturados, o van al psiquiatra o van al psicólogo, entonces observo que se les trata con múltiples pastillas que además son antipsicóticos, que además son muy potentes, que además tienen sus efectos secundarios y bueno, solucionan el problema de la menopausia con otra serie de medicaciones que ya de entrada pueden ser muy problemáticas. Bueno, decirle que lo que sientes tiene un nombre, es decir, que tiene una base fisiológica y que además tiene unas soluciones y que además en esta etapa tiene que buscar estar muy bien acompañada. No me vale que me cuente la vecina o la prima o la tía, no, o sea, me vale que busque un profesional que esté especializado en menopausia, que es una oportunidad, desde luego, muy buena para, no sé, pues para renacer, para hacer reconectar, para cuidarse más, a lo mejor como nunca.
pero que desde luego tiene que buscar ayuda profesional porque igual que yo a lo mejor pues tengo una depresión, me voy al psicólogo o tengo, no sé, me he roto un pie y voy al traumatólogo, pues en este caso tenemos que ir al ginecólogo o ginecóloga para que podamos ayudarles de una manera más eficaz y desde luego ya desde el inicio. Qué bonito el consejo. Quería preguntarte, Teresa, has comentado que tú tienes la clínica en Castellón. Ujú. Si una mujer, yo aprovecho siempre las luces cuando me encuentro mujeres como tú, a que puedan ser también un portal, ¿no? Que muchas veces veo muchas mujeres que se sienten perdidas, y igual, pues con los profesionales que han dado no son los adecuados justo en lo que le está pasando. Entonces, si por ejemplo una persona quisiera tener contigo una consulta online, pues porque no reside en tu provincia, ¿habría opción a poder? Habría opción, lo hacemos con muchas pacientes, estamos encantadas de poder ayudar, estamos en contacto con los profesionales que tienen allí también para poder gestionar, pero sí, efectivamente, bueno, pues todo lo que sea ayudar a todas las mujeres para que se encuentren mejor, aquí estamos. Simplemente tendrían que, bueno, pues conectar con la clínica y ahí ya les organizamos para que podamos hablar. Vale, maravilloso. Además, luego cuando cerremos el directo vas a quedar anclada, por lo tanto, tu contacto siempre, nada que piensen en el directo, se les va a abrir. Así que me parecía guay también que quedara esta información porque, oye, cuando no sabes dónde buscar a veces, pues igual tenerlo claro, ¿no? Donde has visto que hay alguien que te está aportando luz y que te está hablando tan bonito también, que es muy importante esa parte de sentirte comprendida, ¿no? Lo que decías, no estoy loca y no estoy... Ujú. Eso me planteo. Desde luego que la menopausia no es ninguna enfermedad, es que no es una condena, no es algo, es una transición y que desde luego no es tampoco natural, porque es que se ha llamado natural, pero no, es una gran faena, es un problema. Entonces, pues nosotros tenemos que ayudar y además es que el cuidar es una necesidad y desde luego conocer tu cuerpo, saber cuáles son las decisiones que te van a hacer bien en tu caso bueno, pues ayudaros de la mejor manera que podamos entre todos los profesionales, que hay muy buenos en el resto de España. Tengo compañeros maravillosos y compañeras que estamos todos además muy conectados, muy volcados ahora con este tema. Yo creo que sobre todo las ginecólogas estamos muy sensibilizadas con este problema y yo observo bueno, yo afortunadamente llevo muchos años porque me formé. Me parece muy importante, hubo un punto de inflexión en los años 90, en donde se publicó una serie de tratamientos y aquí fue una debacle. Pero yo tuve la oportunidad de formarme antes, con lo cual ya estaba bastante preparada para este tema. Pero hoy por hoy se está volviendo de nuevo a darle la importancia que merece la menopausia en nuestra sociedad y en nuestro contexto. Y sobre todo lo que decías, es que vamos a estar media vida con ella. O sea, llevar una buena calidad de vida y sobre todo lo que decías, llevas toda la vida probablemente cuidando de alguien o del resto. Igual es ese resurgir, ¿no? Esa transformación, ese renacer de decir, pues ahora igual es mi momento. Ujú. Jo, Bueno, pues pues muchísimas gracias, Teresa, por haber... muchísimas gracias a vosotros por visibilizarlo bueno, pues por contar conmigo. Y bueno, pues un abrazo a todas que no nos conocemos, pero ya estamos ahí pues con ese cariño para apoyaros. Un beso muy grande.